Buenas tardes a todos. Mi nombre es Norberto Capellán y soy presidente de SICOMRA, la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina. En nombre de nuestra Cámara quiero agradecerles a todos que estén dedicando parte de su tiempo esta tarde para participar de este webinar. SICOMRA organizó este ciclo de charlas sobre la sociedad, la economía y el gobierno del conocimiento, abarcando diversos temas, más bien con una mirada transversal, no solo tecnológica, sino también cultural, económica y sociopolítica. La charla de hoy estará a cargo del ingeniero y máster Facundo Santiago y estará moderada por el doctor Alejandro Prinz y tratará sobre la inteligencia artificial, una nueva frontera. Facundo es ingeniero en Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, tiene un máster de Sistema de la Información de la Universidad de El Salvador en doble titulación con la State University of New York y mediante una beca Fulbright realizó una maestría de Business Analytics en la State University of Arizona. Actualmente, Facundo se desempeña como arquitecto de soluciones en Microsoft Argentina. En otros previos webinares que llevamos desde la Cámara, reiteramos varias veces que estamos pasando por un tiempo muy excepcional y que las TICs en realidad son esencialmente la herramienta que nos permite a todos, a toda la sociedad, al gobierno, al sector privado, a cada uno de nosotros como ciudadanos, transitar esta etapa tan traumática. Nos permite informarnos, nos permite comprar, vender, nos permite utilizar aplicaciones de salud, de educación. En realidad las TICs han sido un pilar durante este periodo y todo el ecosistema de las TICs se ha comportado, tanto la infraestructura como las aplicaciones, de una manera muy adecuada para que podamos seguir en alguna manera transitando esta pandemia con el menor impacto posible. En este contexto, una tecnología como la inteligencia artificial está tomando un rol cada vez más relevante y muchos países están elaborando planes alrededor de la misma como un factor clave para su desarrollo. La charla de hoy versará precisamente sobre qué es y qué no es inteligencia artificial y cómo puede transformar la actividad productiva y también nuestra vida cotidiana. Quiero comentar que el ciclo que hoy estamos concluyendo con su quinta entrega ha sido coordinado por el doctor Alejandro Prinz, director de Prinz Consulting, y esperamos que podamos retomar estas charlas durante el próximo año en un nuevo ciclo que podrá tener otro enfoque, siempre relacionado con la tecnología. Por último, quiero agradecer el auspicio institucional que este ciclo ha tenido de parte del Ministerio de Desarrollo Productivo, del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, y de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Y también, por supuesto, agradecer el patrocinio de Microsoft Argentina. Hoy, con mucho grado, quiero transmitirles también que contamos en esta apertura con la palabra del presidente de la Agencia Nacional de Promoción de Investigación, Desarrollo y Innovación, el licenciado Fernando Peirano, quien compartirá con nosotros su visión sobre este tema y todo el tema de la ciencia y la tecnología en Argentina, y a quien agradecemos profundamente su participación. Sin más, le cedo la palabra a Fernando para luego escuchar la presentación de Facundo Santiago, acompañado por Alejandro Prinz. Por favor, adelante, Fernando. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias al presidente de SICOMRA, a Norberto Capellán. Muchas gracias a todos los organizadores. Es un placer compartir con ustedes este ámbito que han generado y que han sostenido a lo largo de todo este tiempo y que es tan importante, en especial cuando uno quiere mirar el futuro, porque el futuro es en definitiva una construcción colectiva y necesitamos tener una visión compartida sobre ese futuro. Y entonces me parece que estos ámbitos son justamente los que nos permiten
escucharnos, conocernos, ver qué expectativas y qué herramientas tenemos cada uno. Hoy este debate se da en una Argentina donde hace pocas semanas ya contamos con una ley confirmada, como es la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento. Es muy importante este marco normativo, es una referencia, nos permite tener la certeza para el ámbito público y privado, la certeza de la continuidad de las políticas que tuvieron lugar en el marco de la Ley de Promoción del Software. Y me parece que una ley de estas características que amplifica, que amplía el espacio, pensemos que la ley de software operó y construyó un sector de 4.500 empresas, 100.000 trabajadores, casi 1.700 millones de dólares de exportaciones. Esta nueva ley, esta ley de promoción de la economía del conocimiento, puede multiplicar hasta por 4 estas dimensiones, por lo menos seguro en el número de trabajadores calificados. Sin embargo, tener una ley de promoción, tener delineadas las reglas de juego, las ecuaciones básicas del negocio, no es toda la historia, es parte de la historia, es el punto de partida, no de llegada. Nosotros recién avanzamos, recién iniciamos este camino de un nuevo capítulo de las TICs, de las tecnologías de información y comunicaciones. Hoy, con eje en los datos, con eje en la nube, con eje en una gestión que se desprende de nuestra capacidad humana y la delegamos y la construimos en una fuera que denominamos inteligencia artificial. Para que esta inteligencia artificial, para que este camino y este punto de partida que marca la ley tenga continuidad, necesitamos resolver otras agendas, la agenda de la formación de los recursos humanos, la agenda de la inversión en I+D, una inversión no solo puertas adentro de las empresas, sino también una inversión que constituya un nuevo bien público, un bien colectivo como es el conocimiento. Y también cómo enlazamos de manera astuta, oportuna, conveniente, la esfera de la innovación con la esfera de la regulación. Estos son también aspectos, dimensiones que van a ser claves para los avances que hagamos en este camino de progreso vinculado y soportado por la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento. Sin duda lo tenemos que hacer desde la agencia de I+D+I, lo estamos haciendo además con algunos principios, miradas, condiciones. La primera condición es apostar a los sistemas y no a los artefactos. La tecnología no son cosas, la tecnología es la interacción entre las cosas y los seres humanos. Son procesos más que objetos. Y tenemos que entonces mirarlo esto como un juego de sistemas. No es la llegada de los brazos robóticos a las industrias lo que va a definir que tengamos una industria 4.0. No es eso, es el aprovechamiento quizás de cosas menos llamativas, pero un sensor que marque las paradas de una máquina en una jornada, lo que pueda optimizar ese proceso y hacer la diferencia. Ahí es donde las empresas están yendo a buscar los beneficios del Internet de las cosas, los beneficios de la industria 4.0, la puerta de entrada a la inteligencia artificial. Conocer mejor el mercado, su mercado, tener menos desperdicio, ser más oportunos y también ir hacia atrás y buscar mejores proveedores. Y lo mismo que reducir tiempos muertos dentro de su proceso industrial. La segunda condición es apostar a ser muy buenos usuarios de todas estas herramientas, pero sin resignar el rol y la apuesta a ser productores. Nosotros tenemos que evitar que todo esto sea para nosotros como país, como sistema, una caja negra. Tenemos que poder abrirla, entenderla. No sé si participar en su diseño y configuración, pero por lo menos que sea algo donde podamos entrar y salir con facilidad.
ser usuarios y productores al mismo tiempo y combinar lo nuevo, lo que va a llegar con lo que tenemos hoy, con lo que hemos sabido ser. El futuro es un futuro para todos cuando se apoya en nuestro presente y en nuestra historia. No podemos tirar a nadie por la borda para traer lo nuevo. Tenemos que ver de qué manera inteligentemente lo integramos. Y ahí es donde esta oportunidad de ser productores se refuerza. No como una aspiración idílica, sino como una actitud activa, proactiva, con creatividad, con captura de valor, cuando uno combina lo que ya tiene con lo que está llegando. En definitiva, apuesto a una mirada donde construyamos una hoja de ruta propia para la Argentina. Con Alejandro venimos dialogando sobre esta idea de un país cuyo futuro se mira desde la inteligencia artificial. Esta idea del Startup Nation hoy llevado a un país, a un proyecto de país que sea anclado en la inteligencia artificial. Es un aspiracional, pero en el caso nuestro, como el de la mayoría de los países, tenemos que reconocer que la carrera más dura, el núcleo del desarrollo de la inteligencia artificial hoy está concentrada en dos grandes potencias, en China por un lado y en Estados Unidos. El resto de los países, incluido Europa, se está preguntando de qué manera participa en esta carrera. Y yo creo que es claro cuando vemos que hay cheques de $1.000 millones en un lado y en el otro, donde sabemos el volumen y la dimensión de nuestros presupuestos. Nosotros tenemos que aplicar la creatividad desde el vamos, desde la construcción de esa hoja de ruta, desde esa mirada. Y quizás no podemos competir ahí donde los fierros hacen la diferencia, pero sí podemos competir ahí donde la aplicación y la implementación hacen la diferencia. Una mejor combinación entre hardware y software, una mejor integración entre lo tangible y lo intangible. Ahí yo veo una oportunidad que nos define y nos dé identidad y que nos permita construir nuestra hoja de ruta. Es un desafío que lo tienen la mayoría de los países, no es únicamente Argentina, y somos la mayoría de los países porque es muy difícil disputar ese liderazgo basado en fortísimas inversiones que están haciendo China y Estados Unidos. Para cerrar entonces, ¿cómo esto se concreta? ¿Cuáles son las preguntas que me quedan a mí? Una primera pregunta es, ¿qué espacio podemos construir en un formato problema-solución? ¿Qué espacio podemos encontrar de identidad, de hoja de ruta, de combinación de estos distintos elementos que decía, desde un abordaje que no sea mover la frontera per se, sino sea solucionar problemas que combinen nuestro pasado y nuestro presente con el futuro? Ahí lo estamos intentando como agencia, lo estamos intentando como ministerio, lo estamos intentando de la mano también del Ministerio de Salud y de la Fundación Sadowski, que SICOMRA forma parte. Estamos poniendo en marcha un proyecto de inteligencia artificial y salud para aprender, para analizar, para sacarle provecho a los datos vinculados a enfermedades infecciosas en tiempos de pandemia. A ver si podemos tener una identificación de un patrón, de una alerta temprana basada en inteligencia artificial con datos hospitalarios de atención primaria. Esto es un ejemplo donde abrimos la caja negra y donde construimos una apuesta y una identidad propia. Seguramente esto va a traer desafíos de desarrollos, de hardware, de software, pero es desde ahí donde queremos abordarlo. Podríamos replicar el ejercicio para inteligencia artificial y gasto público. ¿Cómo subsidiamos mejor en Argentina? ¿Cómo hacemos transferencias sociales con más información y sobre todo mejores criterios? O en inteligencia artificial y transporte, en un país de nuestras dimensiones, con nuestras características urbanas, es muy importante la optimización de todo lo que hagamos en materia logística. Y tenemos que seguir preguntándonos cómo vamos a resolver el desafío de formar expertos en estos temas. ¿Qué rol tienen las maestrías?
qué rol tiene la educación superior y los proyectos de investigación. ¿Cómo podemos construir un segundo anillo de empresas? ¿Cuál va a ser nuestro unicornio en inteligencia artificial? Como hemos tenido nuestro unicornio en comercio electrónico o en soluciones basadas en servicios basados en el conocimiento. Tenemos que apostar eso y ver de qué manera las políticas públicas van a modular la velocidad de adopción de todas estas cosas. Hemos hecho un informe años atrás donde mostraba que solo el 6% de las industrias argentinas sabían de qué se trataba la inteligencia artificial y la industria 4.0. Un 44% tenía alguna idea y estaba planeando hacer alguna acción, y más de la mitad no sabía de qué se trataba, qué amenazas o oportunidades encerraba. Con lo cual la política pública en este tema es una política pública que tiene que ser de multisegmento, de una política pública donde la sintonía fina es clave y que pueda atender los distintos frentes y demandas que tenemos por delante. Así que bueno, con esta mirada, con estos principios, con estas preguntas, genero, espero, la inquietud para escuchar muy atentamente la presentación de Facundo Santiago y esta nueva frontera que significa la inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Desmuteate, Alejandro. ¿Listo? Bueno, sin más, vamos a hacer la presentación de nuestro orador del ciclo del día de hoy, que es Facundo Santiago. Facundo, como ya lo dijo Norberto, es ingeniero y tiene una maestría en administración, pero algo muy destacable ha obtenido una beca Fulbright. Esto, todos los que conocen del mundo académico saben lo que esto significa. Es un honor y es un gran peso encima tener esa medalla, así que bueno, estamos todos muy atentos para escucharlo. Y yo quisiera destacar lo último, que es como lo presenta LinkedIn, como él se presenta en LinkedIn. Seguro que tiene otras palabras para empezar, pero me gustaría que nos explicara qué es esto de arquitecto de soluciones at the office of the CTO, ¿no? ¿Qué es ese rol? Digo, como para arrancar distinto. Gracias, Facundo. Hola, gracias Alejandro por la presentación. Básicamente el rol de arquitecto de soluciones, básicamente lo que trata de solucionar es buscar problemáticas puntuales que tengan las organizaciones, problemáticas que las atraviesan de punta a punta y que requieren de repensar directamente una estrategia y no una solución puntual, no una aplicación. No una aplicación, me refiero en el sentido de, no es que tenga una problemática y la solución es una aplicación móvil en un celular, o la solución es un sitio web que me permita vender y comprar. La solución a ese problema es tan transversal a la organización que requiere directamente de plantear una estrategia con la organización, en lo cual nuestros clientes, digamos, trabajan con nosotros para ir generando ese roadmap que lo lleve de la situación en la que está hoy en día hasta la situación en la que quiere estar, y cuáles son los pasos intermedios para llegar y atravesar eso. ¿Sí? Y ese camino es casi tan importante porque si bien uno puede tener identificado el norte a dónde quiere ir, los pasos no están muy claros y está perfecto saberlo de antemano, porque ese camino se va construyendo a medida que vamos avanzando, ¿sí? Tiene que ver con las capacidades que tiene la organización en ese momento, las capacidades que necesita desarrollar, cómo las vamos a desarrollar, cómo vamos a capacitar a esas personas para que puedan hacer un uso efectivo de esa tecnología, qué tecnologías necesitamos para construir y mayoritariamente cómo vamos a evolucionar esas tecnologías a tecnologías más sofisticadas, ¿sí? Porque muchas veces, sobre todo en el plano de inteligencia artificial, las organizaciones saben muy bien qué experiencia quieren ofrecerle al usuario, pero la realidad es que desarrollar esas capacidades de forma orgánica en la organización tiene desafíos no solamente tecnológicos, sino también en los profesionales que van a hacer uso de estos sistemas, incluso hasta
tan sencillo como saber cuándo el sistema funciona bien y cuándo el sistema funciona mal. Eso es un cambio en el paradigma fuertísimo, porque imaginen, para los que están familiarizados con la programación, uno sabe que si uno, no sé, genera un software X, ¿no? y lo pone productivo y ese software de alguna manera se comporta de una manera incorrecta, no sé, por ejemplo, el fondo de mi aplicación es verde y tenía que ser azul, yo sé que abro un bug, ¿no? un error en mi software, le pido a mi desarrollador que lo corrija, él lo va a corregir y va a desplegar la nueva versión de la aplicación y el problema está solucionado. Pero cuando uno tiene sistemas que están basados en datos, ¿sí? Que es el corazón de la inteligencia artificial, no hay una línea de código que podamos cambiar. ¿Sí? No es que si yo tengo un sistema que, por ejemplo, clasifica las calificaciones que dan mis usuarios sobre mis productos, y yo quiero saber si esa calificación es positiva o negativa, y mi algoritmo dice que el sentimiento de esa clasificación, de ese comentario que me hizo un usuario es positivo, y en realidad lo clasificó mal y era negativo, y si yo quiero ir al modelo y cambiar mi sistema para que lo clasifique de la otra manera, no hay una línea que cambiar, ¿sí? Tengo que verificar por qué mi modelo está actuando de esa manera, qué es el patrón que está capturando de esas instancias, y volver a iterar sobre este proceso de desarrollo que, como te digo, es un camino que transitamos con la organización. Así que mi rol básicamente trata de acompañar a las organizaciones en esa dirección y durante todo el camino evolutivo hasta llegar a donde quieren ir. Muchas gracias. Veo que tenés una linda presentación para subir, ¿no es cierto? Para compartir. Sí. No sé si están viendo la pantalla. Bartol. Carlos. No vemos que suba. Ahí sí, ahí está, justo cuando uno dice no, es sí. Ahí estamos viendo la pantalla, perfecto. Inteligencia artificial, una nueva frontera. Gracias. Muy bien, te escuchamos, bueno, Facundo, atentamente. Gracias, Alejandro. Para recorrer el tópico de hoy, la verdad que lo que planteé es un recorrido sobre qué es la inteligencia artificial y cuáles son un poco los grandes cambios que se han ido dando a lo largo de los últimos años y que nos han llevado a la situación en la que estamos hoy en día tecnológicamente. Muchas veces uno tiene la tendencia a solamente percibir esos grandes cambios, como, no sé, hoy en día está el concepto de inteligencia artificial bastante plasmado, pero en realidad tiene que ver más con pequeños cambios, ¿sí? Por ahí deltas que se han ido dando a lo largo del tiempo, que nos han ido moviendo en esta dirección para que este nuevo estado de la tecnología esté disponible, ¿sí? Entonces, no quisiera meterme en detalle sin primero abordar el término de qué es la inteligencia artificial, ¿sí? Y acá hay muchas escuelas que la tratan de definir. De hecho, yo tengo un profesor que siempre menciona que si está escrito en PowerPoint se trata de inteligencia artificial y si está escrito en Python se trata de aprendizaje automático. Pero básicamente, ¿a qué se refiere con el término de inteligencia artificial? A mí me gusta mucho el concepto que elabora por ahí los que tienen trasfondo en ciencias de la computación, el concepto de Alan Turing que menciona el famoso test de Turing, que básicamente lo que dice es que un sistema es inteligente si exhibe un comportamiento inteligente ante el usuario, ¿sí? Por lo tanto, la inteligencia artificial en ese punto sería una percepción, ¿sí? Una percepción que tiene el usuario y que básicamente la percibe al sistema como inteligente, ¿sí? Que actúa de forma inteligente. Esa definición es interesante porque hace pocas suposiciones, ¿no? Sobre qué es y qué no es. Pero si nos metemos a una definición un poco más pesada de la inteligencia artificial, por ahí podríamos decir que es la habilidad de adquirir y aplicar conocimiento, ¿sí? Y esta definición a mí me gusta también bastante porque básicamente menciona ya dos conceptos bien puntuales, ¿sí? Habla de adquirir y habla de aplicar, ¿sí? Entonces ya podemos diferenciar bien dos conceptos que se van a dar durante el uso de este tipo de tecnologías, que es un proceso de adquisición, donde básicamente nuestro sistema aprende, ¿sí? a resolver la tarea que está en cuestión, y un procedimiento quizás en reversa, ¿no? Donde el modelo trata de aplicar el conocimiento que adquirió, ¿sí? Interesante es ver que el concepto de inteligencia artificial data del año 59, pero
ha ido evolucionando la tecnología en el estado que permita hacer realidad este concepto al 100%, ¿sí? Y cuando hablamos entonces de adquirir conocimiento y aplicarlo al conocimiento, nos aparece esta problemática de que queremos que un equipo o una computadora o un software solucione un problema en particular, ¿sí? Y básicamente hay dos formas de hacer que una computadora haga lo que uno quiera, ¿sí? La primera es diseñarla inteligentemente, ¿sí? Y estos fueron los primeros pasos en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, es decir, tratar de diseñar a mi software cuidadosamente, identificar cuáles son los caminos en los que me debería de enfocar, cuáles son las cosas que pueden suceder, probabilísticamente evaluar cuáles son los diferentes caminos, cuál es la probabilidad de que suceda cada cosa, pero de alguna manera hay alguien, ¿sí? En general las personas o los diseñadores, que diseñan cuidadosamente el software y ponen en codificación, digamos, en código, ese diseño inteligente que tienen en la cabeza, ¿sí? La otra forma es a través de aprendizaje, ¿sí? Y cuando hablamos de aprendizaje, básicamente lo que tratamos de hacer es decir, bueno, no voy a yo diseñar específicamente qué es lo que tiene que hacer este sistema, lo que voy a hacer es decirle cuál es el objetivo que tengo que resolver, cuál es la tarea, la descripción de la tarea a resolver, y darle un conjunto de datos para que el sistema de alguna manera aprenda a resolver la tarea en cuestión utilizando la información que yo le acabo de suministrar, ¿sí? Esta es de alguna manera la corriente que ha sido o ha mostrado ser más prometedora en la inteligencia artificial y es el pilar fundamental de lo que hoy en día en la jerga conocimos como inteligencia artificial. Entonces, es súper válido empezar a hablar de qué es ese aprendizaje, ¿sí? ¿Qué significa el aprendizaje automático? ¿Sí? Quizás el término en inglés también es bastante conocido, se lo conoce como machine learning, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de aprendizaje automático o machine learning? Y de vuelta vuelvo a una definición porque a mí las definiciones lo que me gusta es que elaboran y dejan bastante en claro cuáles son los elementos de una disciplina. Y Machine Learning la definimos como una técnica de adquisición de conocimiento a través de la experiencia, ¿sí? Y acá yo marqué tres frases dentro de esta definición porque me parece que capturan muy bien los tres pilares fundamentales del aprendizaje automático. El primero nos habla de una técnica de adquisición, ¿sí? Es decir, hay un procedimiento por el cual nuestro sistema adquiere algo, ¿sí? Esto también es conocido como el algoritmo de aprendizaje, ¿sí? Es una de las piezas fundamentales dentro de cualquier sistema de aprendizaje automático. También hablamos de que lo que se adquiere es conocimiento, ¿sí? Pareciera que esta es la salida de este procedimiento, ¿sí? La salida de este algoritmo de aprendizaje es algo que definimos como el conocimiento. Dentro de el ámbito de Machine Learning, a esto lo conocemos como el modelo, ¿sí? Mi modelo predictivo, mi modelo analítico. Y finalmente hablamos de que esta técnica de adquisición que genera conocimiento lo hace a través de la experiencia, no lo hace a través de cualquier cosa, ¿sí? Simplemente a través de la experiencia. Y esto en el mundo de sistemas tiene un nombre muy llano que es datos, ¿sí? Básicamente para nosotros la experiencia son datos. Es decir, que finalmente definimos a Machine Learning como una técnica de adquisición, es decir, un algoritmo de aprendizaje que me va a mí permitir generar o extraer conocimiento que viene a partir de la experiencia o a partir de datos que mi organización ha colectado o que yo genero o que yo adquiero de alguna manera, ¿sí? Otra pregunta súper relevante de esto es, ¿por qué ahora? ¿No? ¿Por qué hablamos ahora de inteligencia artificial y por qué no hablamos hace 10 años atrás de inteligencia artificial, si bien se hablaba, pero ¿por qué ahora está tan en boga? ¿Por qué está en palabras de todo el mundo? Y básicamente hay tres direcciones de razones, ¿sí? Como les mencionaba al principio, no hay una razón puntual, sino que hay pequeños deltas que se han ido dando en el estado de la tecnología que nos han ido moviendo en la dirección del estado en el que está hoy en día la inteligencia artificial. Pero uno sí bien reconoce estas tres direcciones, ¿sí? La primera dirección, y por ahí la más sencilla de ver, son datos, ¿sí? Tenemos hoy en día organizaciones que han estado décadas recolectando información de cualquier tipo, de cualquier formato, e incluso a veces sin ninguna razón aparente, ¿sí? ¿Por qué? Porque había una promesa de que esos datos en algún momento iban a ser valiosos, ¿sí? Algunas organizaciones sí los colectaron con algún propósito en particular, pero otras simplemente esperando de que en algún momento pudieran desbloquear el conocimiento que estaban sobre esos datos, ¿sí?
Esto también un poco también potenciado por el costo, ¿no?, del almacenamiento. En las últimas décadas, si uno se pone a pensar el costo de almacenamiento del gigabyte o dependiendo ¿no?, de la unidad en la que estemos hablando, ha ido decreciendo enormemente, ¿sí? Hoy en día, dentro de los servicios por ahí de cómputo, el uso del storage, ¿sí?, el uso del almacenamiento es de los más económicos, ¿sí? Otra de las direcciones donde ha cambiado drásticamente son los algoritmos. Sí, esto no lo podemos negar porque hoy en día sabemos cómo hacer cosas que antes no sabíamos cómo hacerlas, ¿sí? De hecho, por ejemplo, el caso más puntual es el diseño de una red neuronal, que es básicamente la base de muchos de los modelos de aprendizaje automático. El concepto de la red neuronal lo tuvimos desde el año 40 y algo, no recuerdo exactamente el año, pero data desde ese momento. Sin embargo, no teníamos un algoritmo con el cual podemos aprender eficientemente para entrenar esos modelos y poder extraer el conocimiento de los datos, ¿sí? No ha sido hasta unos años más tarde donde finalmente descubrimos cómo era un procedimiento un poco más efectivo para hacer ese entrenamiento. Incluso cuando lo descubrimos no sabíamos muy bien por qué funcionaba, ¿sí? Es decir, lo probamos empíricamente de que funcionaba, pero no sabíamos muy bien por qué se comportaba tan bien como estábamos visualizando. Es decir, que hay avances en esa dirección que han cambiado el estado notoriamente. Y el tercer pilar es la nube, ¿sí? La nube como cómputo disponible y democrático para cualquier organización, ¿sí? Básicamente todos estos modelos requieren el uso de grandes cantidades de datos, el uso de grandes volúmenes de información que hay que cargarlas en memoria, el uso de cómputo y procesamiento muy sofisticado, incluso en hardware muy específico, ¿sí? Hoy en día la mayoría de los modelos de inteligencia artificial que hoy diría uno que son de punta, están entrenados sobre hardware específico, como son las GPUs, ¿sí?, las tarjetas de video que antes utilizábamos para jugar juegos, y que por mucho tiempo los matemáticos lo utilizaron para procesar modelos o cómputo numérico. Hoy en día son el corazón de los procedimientos de entrenamiento de estos modelos, ¿sí? Es decir, que la sola disponibilidad de este hardware, de este poder de cómputo, ha hecho que sea posible hacer cosas que antes no podíamos hacer. Incluso cuando teníamos los datos, sabíamos cómo hacerlo, pero no teníamos hardware en el cual pudiéramos llevar adelante ese algoritmo que nosotros teníamos en mente, ¿sí? Y en este punto me gustaría hacer un repaso muy por arriba de cuál ha sido la historia de Machine Learning, pero para simplemente mencionar unos puntos que han sido puntos de inflexión, que a mí me gusta mucho este slide. De hecho, en una de las maestrías que doy en UBA, lo mostramos porque son puntos de inflexión donde antes hacíamos una cosa y de repente hacemos otra, ¿sí? Como les digo, las redes neuronales arrancan muy temprano en la historia. En el año 43 aparece ese concepto. En el 57 aparece el perceptron, pero me quiero apuntalar particularmente en cuándo aparece el algoritmo de backpropagation, ¿sí? Este algoritmo es el algoritmo fundamental con el cual se entrenan estos modelos, estas redes neuronales, ¿sí? Y cuando aparece este algoritmo, básicamente cambia la forma en la que entrenamos estos modelos, ¿sí? Tenemos una forma de entrenar estas redes que antes no teníamos. Luego siguen avanzando, o hay avances en varias direcciones. Aparecen las piezas fundamentales de lo que hoy conocemos como Deep Learning, ¿sí?, o los modelos de visión por computadora. Aparecen también las piezas fundamentales con las que hoy hacemos procesamiento de texto. Pero no es hasta el 2016, ¿sí?, donde aparece el concepto de Deep Learning, ¿sí?, o el aprendizaje profundo, donde básicamente combinamos todas estas piezas que veníamos antes y podemos resolver problemas de punta a punta. ¿Y qué me refiero con problemas de punta a punta? Antes a este punto, en general, estábamos focalizados en que el diseñador de estos sistemas tenía que pasar gran cantidad de tiempo preprocesando los datos, modelándolos, identificando qué elementos eran altamente importantes para resolver la tarea en cuestión. Pero la promesa de Deep Learning básicamente lo que nos dice es, no, vos no deberías de preocuparte por eso porque el objetivo del aprendizaje es justamente identificar todos esos preprocesamientos que vos necesitas hacer. Es decir, que se podría pasar directamente desde la entrada de datos directamente a la acción, ¿sí? Y Deep Learning nos promete eso. De hecho, los algoritmos que hoy en día están basados en Computer Vision o en visión por computadora tienen como entrada los píxeles,
¿sí? De la imagen y dan como salida la acción o el elemento que yo quería reconocer, ¿sí? En 2009 aparece un cambio drástico también, aparece un dataset gigantesco de imágenes, un banco de imágenes que se pone a disponibilidad para toda la comunidad académica y profesional, ¿sí? Es un esfuerzo de varias universidades donde colectan un gran banco de imágenes, alrededor, si no recuerdo mal, de 14 millones de imágenes. ¿Y esto por qué cambia? ¿Por qué es tan importante este hito? Porque básicamente recordemos que para generar estos modelos de alta performance necesitamos grandes volúmenes de datos, ¿sí? Y si yo soy una institución, soy una organización que no tengo acceso a esos millones y millones de imágenes, ¿cómo se supone que voy a hacer inteligencia artificial? ¿Cómo se supone que voy a entrenar modelos que detecten objetos utilizando una cámara web si no tengo esa cantidad bestial de imágenes de entrada? Bueno, ImageNet pone a disposición un gran conjunto de imágenes que de la mano de otras técnicas como la transferencia de aprendizaje hace que personas que no tengan acceso a grandes volúmenes de información de todas maneras puedan entrenar modelos que están basados en visión por computadora, ¿sí? Entonces esto cambia la forma de hacer computer vision sin necesidad de ser una de esas grandes organizaciones que tienen acceso a grandes volúmenes de datos, ¿sí? En el 2012 aparece AlexNet, uno de los modelos más populares para hacer visión de computadora. En el 2013 aparece otro gran cambio, aparece algo que se llama Word2Vec, ¿sí? De la mano de Google. Básicamente esto cambia la forma en la que hacemos procesamiento de texto, ¿sí? Antes el procesamiento de texto lo hacíamos de una determinada manera, a partir del 2013 lo hacemos de otra, ¿sí? Porque esto es un cambio fundamental en las técnicas que utilizamos. Utiliza una técnica que se llama Word Embedding, y básicamente esto revoluciona la forma en la que hacemos este tipo de procesamientos. Fíjense la línea de tiempo, ¿no? Como nos aparecen unos años son bastante cercanos, no son tan lejanos. 2014 aparece un tipo de red en particular. En el 2015 aparece Deepface de la mano de Facebook, ¿sí? Esto cambia la forma en la que detectamos rostros, ¿sí? Hasta ese punto, por ejemplo, el algoritmo con mayor eficiencia para detección de rostros le pertenecía al FBI en los Estados Unidos, ¿sí? Facebook, una agencia que no tiene nada que ver con seguridad, básicamente tuvo un algoritmo que era, si no recuerdo mal, un 15%, unos 15 puntos de precisión más alto que el algoritmo que tenía el FBI, ¿sí? Esto gracias a la gran cantidad de imágenes que tenía a su disposición y obviamente también a avances en los algoritmos que se utilizaron para la detección de rostros, ¿sí? En el 2016 aparece AlphaGo de la mano de DeepMind, ¿sí? Una organización focalizada en la investigación de inteligencia artificial, y esto es la primera vez que un algoritmo de computadora aprende a jugar el juego Go y le gana al campeón mundial de Go. Al año siguiente, como si eso no fuera poco, para los que no conocen Go, Go es un juego y millones de partidas de Go que fueron jugadas por diferentes personas, pero AlphaZero no va a entrenarse con la información de nadie. Simplemente va a aprender a cómo jugar Go jugando consigo mismo, ¿sí? Por lo tanto, es la primera vez que un juego, digamos que se diseña un software que es capaz de jugar un juego tan complejo como Go sin necesidad de suministrarle datos y suministrarle información, ¿sí? Esto básicamente deja asentado de alguna manera un framework en particular de inteligencia artificial que se conoce como Reinforcement Learning, ¿sí? Que es una forma muy particular de aplicar esos algoritmos de aprendizaje que mencionaba más adelante, ¿sí? En el 2018 aparece BERT. ¿Por qué es importante? Porque cambia la forma en la que hacemos NLP, ¿sí? O procesamiento del lenguaje natural. Cuando utilizamos algunos de sus asistentes virtuales, ¿sí? A los cuales le podemos hablar y nos hablan con una voz que es bastante parecida a una persona, lo que está por detrás es la tecnología que está detrás de este modelo. Se la conoce como Transformers, pero básicamente esto cambia drásticamente la forma en la que se hace procesamiento de texto natural, ¿sí? En el 2019 y en el 2020, si yo lo tuviera que resumir en algo, lo que es la era de los grandes modelos, ¿sí? Todos estos modelos que aparecen ahí listados son modelos que tienen billones de parámetros, ¿sí? Cuando uno entrena, por ejemplo, un algoritmo sencillo, lo que el algoritmo aprende, ¿no? Al final son parámetros, ¿sí? Son números de alguna manera,
que se materializan en lo que se llama el modelo, ¿sí? A medida que ese modelo es más complejo, tiene más parámetros. Hoy en día tenemos modelos que son tan grandes que ni siquiera caben en la memoria de las computadoras que entrenan este tipo de modelos y empieza a poner presión sobre las personas que diseñan el hardware, ¿sí? Porque ya un equipo no es suficiente, necesitamos tener varias computadoras haciendo procesamiento distribuido y compartiendo todos los recursos porque la cantidad de parámetros que hay para aprender son tan grandes que ni siquiera caben, ¿sí? Hoy en día esos modelos que están ahí debajo del listado son modelos de procesamiento de texto, ¿sí? Y si no me equivoco, Turing, que es un modelo de Microsoft, tiene alrededor de 14 billones de parámetros, ¿sí? ¿Y esto en qué se traduce, no? ¿Cuál es la consecuencia de todos estos pequeños deltas que yo les acabo de enunciar que cambiaron la forma en la que hacemos cosas, ¿sí? Básicamente esto nos trae nuevas formas de hacer cosas que hacíamos antes, ¿sí? Y acá la creatividad no tiene límites. El ejemplo que les estoy mostrando ahora en pantalla es básicamente algo que quizás muchos de ustedes han visto desarrollando software, ¿sí? Básicamente hay un editor de código donde el usuario, obviamente, que el desarrollador escribe su línea de código para solucionar el problema en particular que quiere solucionar, ¿sí? Y una tecnología que ha estado hace años es lo que se llama el autocompletar, ¿no? Uno va escribiendo y automáticamente autocompleta las líneas o el método que uno debería de llamar. Este editor que estamos viendo en este momento básicamente está entrenado. Hay un modelo de Machine Learning entrenado por detrás, donde básicamente no solamente le recomienda la palabra así de la instrucción que comienza con lo que él acaba de tipear, sino que analiza el contexto de lo que está tratando de resolver y fíjense que le sugiere líneas completas de código. Y esto trae, digamos, implicancias directas, como por ejemplo en la performance o en la velocidad con que un desarrollador puede desarrollar código ahora, porque tiene la asistencia de este autocompletar que básicamente no solamente le trae las palabras, sino también le trae ideas, ¿no? Porque cuando le trae una línea completa, le trae una forma, una idea de resolver el problema. Pero además, estos modelos se entrenan con el repositorio de código completo de mi organización en general. Es decir, que esto es una manera también de compartir conocimiento, ¿sí? Porque si en mi equipo todas las personas solucionan determinado problema con X cantidad de líneas de código en determinado formato, Hola, hola. Hola, parece que Facundo está teniendo un problema de conexión. Ale, vos estás muteado. Bueno, creía que era solo yo que no lo escuchaba. A ver, ¿quién tiene el celular de Facundo? Vamos a esperar unos minutos. Mientras esperamos, les recuerdo al público que pueden hacerme llegar preguntas. Yo, por ejemplo, les voy a contar las preguntas que tengo mientras Carlos o Norberto llaman a Facundo y vemos cómo recuperamos la conexión. Yo quiero preguntar qué habría que hacer para hacer una IA Nation, una nación que pueda enfocarse o tener como un recurso estratégico a futuro, no solamente para exportar, sino para ser usado como la inteligencia artificial. ¿Qué podemos hacer que en concreto, que puede hacer Microsoft, que pueden hacer las empresas multinacionales y las locales y las pymes? Y estoy muy interesado como profesor de carreras universitarias vinculadas de alguna manera a la tecnología, a los negocios, así como me queda claro que un montón de expertos y de consultores y de docentes del tema recomiendan distintos niveles para la entrada de los chicos en el aprendizaje de programación o de robótica, algunos van desde el primario. Saber, por ejemplo, inteligencia artificial, si tendría que ser introducida en qué nivel de la currícula, ¿no es cierto? Esto es otra duda que tengo. Yo, más que duda, digo, me sorprende a veces ver alumnos de maestría que no han recibido
ni la más mínima instrucción, ni han tenido la más mínima lectura sobre sistemas de la complejidad, sistemas emergentes, la teoría de la complejidad. Digamos, cuando uno dice teoría del caos y se acuerda de la película o de aquello de la mariposa que aletea en China, ok, ahí aparece, pero digamos, evidentemente falta el estudio analítico de los modelos de pensamiento más modernos, que están en la base de muchas de estas cosas. Así que bueno, por ahí van a estar mis preguntas. Carlos, te tengo en línea, no sé cómo va el tema de la reconexión, ustedes con la comunicación directa con Facundo. Estamos intentando eso, ¿vale? Parece Bueno. que se le cortó todo ahí. Bueno, sí, estamos prácticamente en el mismo barrio con Facundo, que yo tengo la suerte de estar al lado de 2 embajadas y al lado de un hospital, con lo cual generalmente no se me corta nunca, pero él puede estar en una zona un poco más salida del círculo virtuoso. A ver. ¿Me escuchan? Ahí va. Ahí va, ahí viene. No, sí, ahí está. A ver. Facundo. Sí, ¿me escuchan? Te vemos sonreír, eso es bueno. Perfecto. Sí, bueno, hubo un bajón de tensión, nada más que eso. Acá mi computadora, estamos en el mismo barrio, mi computadora me está avisando que tengo muy poca señal. No, lo de electricidad no tuve problemas, pero sí tuve poca señal. Así que bueno, estemos preparados. ¿Querés continuar en el mismo punto mientras subís la presentación? Perfecto. Yo le estaba contando a la gente lo que van a ser mis preguntas, cosa que vos no las sabés, porque vos no te las conté todavía, pero vamos a ver, ayuditas, mientras vas subiendo ahí presentando. Les dije que te voy a preguntar algo de qué hay que hacer, qué puede hacer Microsoft, qué pueden hacer las multinacionales, qué puede hacer el Estado, qué pueden hacer las pymes del sector, para que seamos una Artificial Intelligence Nation, una nación que se focalice o que toma a la inteligencia artificial como un recurso a desarrollar, tanto para exportación como para embedded de sus propias industrias. ¿Dónde empezar a enseñar inteligencia artificial? ¿Los chicos de primario, de secundaria, de jardín de infantes, preescolar? ¿Una orientación de grado? ¿Una especialización de posgrado? En el caso tuyo así, pero a futuro ¿cómo debería ser? Bueno, un montón de preguntas, como verás, te vamos a hacer trabajar mucho. Cuando ya estás, creo que estás en el mismo slide donde estabas, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, sí, cuando quieras. Listo. Cuando quieras. Entonces, para retomar solamente en este slide, lo que les comentaba es que esto no solamente que posibilita que el usuario, digamos que un nuevo desarrollador, por ejemplo, que llega a una organización, tenga acceso a poder escribir código de forma rápida, pero también derriba barreras dentro, ¿no?, de la organización, porque de alguna manera estas sugerencias que me aparecen en el editor de código tienen que ver con lo que mis compañeros escribieron, ¿no? E incluso desarrolladores que ni siquiera por ahí ya están en otra organización, se movieron o se movieron de puesto. Es decir, que acá hay conocimiento que no solamente está a disposición para que yo escriba más rápido, pero también que está a disposición para mí darme cuenta de otras formas de resolver problemas que yo pensaba que se podían solucionar de una determinada manera, y de alguna manera el modelo me sugiere otra alternativa, ¿no?, para resolverlo, ¿sí? Por eso me parece tan fuerte de que el modelo directamente responda a líneas completas de código, ¿no? Ahora, no todo es color de rosas. Como siempre, una nueva tecnología trae nuevos desafíos, ¿no? Y esos desafíos son bastante diversos, ¿sí? Nos fuerzan también a pensar un poco distinto. Y tiene que ver en relación con esta animación que les estoy mostrando en este momento. Lo que están viendo ahora es una tortuga que está impresa con una impresora 3D, y hay una cámara, ¿sí?, que la está filmando, y básicamente está corriendo un modelo de visión por computadora, así entrenado a través de técnicas de inteligencia artificial, que clasifica lo que está viendo, ¿sí? Esto imagínense que podría estar desplegado en cualquier sistema de cámaras común y silvestre, ¿no? Y fíjense que a pesar de que es una tortuga, no sé si ven las barritas ahí que están mostrándose, pero la línea roja es la clasificación más alta y lo está clasificando como un rifle, ¿sí? Ahora, ¿por qué sucede esto? Básicamente esa tortuga que, como les digo, se generó utilizando una impresora 3D, no se generó de cualquier manera, ¿sí? Se generó utilizando una técnica en particular que lo que trataba de buscar es engañar al modelo de inteligencia artificial, ¿sí? Trató de generar algo que sea tan parecido como una tortuga como sea posible, pero con pequeñas variaciones en lo que imprimía la impresora, tal que el modelo, cuando ve esta imagen, le parezca que en realidad no es una tortuga y es un rifle,
¿sí? Básicamente está explotando de alguna manera una debilidad del modelo, ¿sí? ¿Y por qué esto es interesante, más allá de que es gracioso que una cámara esté detectando a una tortuga como un rifle? ¿Sí? Imagínense la reversa, ¿sí? Esto no tiene ningún impacto, pero imagínense un rifle que se detecta como una tortuga, ¿sí? Imagínense un sistema de vigilancia desplegado en un aeropuerto, ¿sí? Que utiliza estos modelos de reconocimiento de imágenes para identificar elementos peligrosos y alertar a la gente de seguridad de forma rápida, ¿sí? Para que actúe. El hecho de que el atacante, ¿sí? Conozca de estas vulnerabilidades y las trate de explotar en esas formas muy particulares, nos pone a nosotros en riesgo, ¿sí? Porque tenemos una tendencia a descansar en los sistemas automáticos, pero si el atacante es un poco más inteligente que la persona que desplegó este modelo, quizás pueda explotar este elemento, ¿sí? Obviamente que esto no es tan sencillo de generar, ¿sí? Esto se generó en condiciones bastante ideales, por lo tanto, es costoso de generar un elemento que desde cualquier punto de vista, desde cualquier punto de fuga, el modelo lo detecte de una forma distinta, pero desde ya es algo que nosotros tenemos que estar conscientes de que puede suceder y nos pone a nosotros en conciencia de que estos modelos también implican una responsabilidad, ¿no? Otro caso muy puntual, yo les mostré dentro de los slides anteriores, les mostré varios modelos que trataban de alguna manera de revolucionar lo que era el procesamiento natural de texto, ¿no? Y uno de esos modelos que vieron ahí, que no se los mencioné, pero uno de ellos es capaz de generar texto. ¿Sí? Es decir, le dan un tema y básicamente genera texto. Y el desafío que eso nos trae es, imagínense una persona que inunda Internet, ¿sí? Con texto falso, ¿sí? Texto que no es cierto, esto no es la primera vez que lo vemos. De hecho, cada vez los atacantes descansan más en estas capacidades, porque tenemos modelos que son capaces, yo siempre digo, de correr en reversa, ¿sí? Es decir, de poder, en lugar de predecir si un texto habla de un determinado país, o sea, o se habla de una temática en particular, sino al revés, darle una temática en particular y que me genere un texto que hable de eso. Y el problema de esto es que estos textos son bastante convincentes de que fueron generados por personas, ¿sí? Por lo tanto, nos aparece el riesgo de poder detectar cuando un comentario, ¿sí? Es realmente verídico o no. ¿Sí? ¿Cómo sé si hay un nuevo, no sé, un nuevo comercio en mi barrio y ese comercio es inteligente y llena de comentarios diversos, con muchos adjetivos muy plurales, que a mí me parece que son comentarios verídicos, pero en realidad no, son todos comentarios automáticos, ¿sí? Esto nos pone también en evidencia este riesgo que existe por la mera presencia de este tipo de modelos, ¿sí? Y también nos hace nuevos planteos de cómo solucionamos las cosas, ¿sí? Y este me parece, a mí generalmente me parece interesante. Lo que están viendo acá es un juego de computadora, ¿sí? De unas lanchas donde el objetivo es obviamente llegar al final de la carrera, pero al mismo tiempo hay que recolectar los elementos verdes, esos que están, que si no me equivoco son nafta o algo por el estilo, en el camino, ¿sí? A medida que uno recolecta más, básicamente tiene más puntos. Lo que se hizo es entrenar un modelo de inteligencia artificial para que juegue este juego, ¿sí? Y eso es lo que ven a la derecha, ¿sí? A la derecha, si se ven, el modelo arrancó a jugar parecido a lo como jugaban las personas, pero después empieza a dar vueltas en círculo. Bueno, por lo menos para mí hubo otro corte. Vamos a esperar unos segundos. Sabemos que las caídas de tensión producen un corte, pero aparentemente se pudo volver a conectarlo otra vez. Esperemos que vuelva a ocurrir lo mismo en pocos segundos. Igual estamos llegando hacia el final de la presentación y viene la sesión de preguntas y respuestas. Estoy atento a sus sugerencias de preguntas para compartir con Facundo si logramos reconquistarlo. El mundo, la sociedad digital necesita electricidad todavía, y eso viene todavía en los sistemas que son de otra era, de otra generación, de otro siglo. Así que un día de calor como hoy es altamente probable que Facundo esté teniendo algún problema de tensión. Pero ahí vuelve a aparecer. Vamos a ver, Bartol, ¿tenés más o mejor información que la que tengo yo?
Sí, peor información porque salió totalmente. Sí, eso lo vi. Sí. Pero tenemos alguna... Estaba intentando conectarse, pero ahora ni siquiera aparece. En Telegram o en otra cosa tenemos... Tenemos una pregunta ahí en el Q&A que podés ir... ¿Contestando? No, contestar. No me animo. Realizándola. Pero puedo... A ver, ¿está en el chat? A ver. No veo. Yo le estoy escribiendo a Facundo a ver si... Bueno, puede... los asistentes les pedimos otra vez un par de minutos de paciencia. Evidentemente la zona de Palermo está teniendo algunas caídas de tensión. Hace tanto calor y de tanta humedad que es probable que haya ventiladores, aires, etcétera. Con el que se dé Wi-Fi con el celular, probablemente. Alejandro, bueno. podés mirar las preguntas en las que están publicadas. Hay Sí. algunas preguntas y algunos comentarios en realidad. Bueno, vamos a compartirlos. No me animo a contestarlo. Capaz que alguno me pregunta cuál es la hora y no tengo problemas. ¿Por qué no se me abre? Ahí se me abre. Publicadas. La tortuga, para que sea percibida como... Eso de la tortuga prediseñada para que sea percibida como un rifle, me hace acordar a las manchas de Rothschild. Es cierto, dice Emanuel Vila, dice lo de la tortuga. Bueno, pero lo de las tortugas es tan cierto, esto de la percepción de la imagen del perfil, que bueno, yo que soy buzo, en los ataques de tiburón uno ve, ¿no? El perfil de alguien que está en una tabla de surf con las manitos hacia afuera, parece una tortuga. Y bueno, algunos tiburones perciben al surfer como una tortuga y ahí es cuando ocurre el ataque. Así que, bueno, probablemente. Se podría, Manuel Vila sigue, y la segunda pregunta, vamos a esperar que vuelva Facundo. ¿Se podría conectar a través de este link con el celular? Ah, perdón. Bueno, esa Bartol, sí, es lo que está intentando Bartol. Que tengamos una opción de que se conecte con el celular y termine la charla sin el PPT, es una opción. Bartol, si hablamos con Facundo por la línea directa. En eso estoy, pero tampoco me contesta. Okay. Está en blackout, pobre Facundo. Norberto, ¿tenés el celular para intentar otra vía, además del Telegram o el mail? Esta pregunta. A ver, si se le cortó la luz no le va a quedar nada, pero el celular sí. ¿Cómo se ve la demanda muy bien, la pregunta de Leandro Casas. Bueno, ahí tal vez me anime a decir algo, ¿no? Pero ¿cómo se ve la demanda de skills de IA en el mercado local? De acuerdo a ciertos estudios que he estado viendo de la demanda laboral, no estamos en medio de una explosión de demanda laboral, eso es cierto, pero sí hay una demanda sostenida y creciente, pequeña aún, incipiente, por supuesto, para el uso de analytics y de inteligencia artificial y, como decía antes, un poco como pregunta, pero también ahora lo digo como queja, todavía no se ve mucha formación terciaria o universitaria con esta orientación, ¿no? Están empezando a existir algunos posgrados, algunas especializaciones posteriores al grado, y por supuesto hay cursos online, cursos disponibles, pero todavía no hay una gran oferta de especialistas. Lo que más hay son chicos que se han formado en alguna de las empresas vinculadas al tema o usuarias de aplicaciones o de inteligencia artificial en alguna de sus formas, que bueno, que son, ¿no? van saltando de un puesto a otro. Se publicará en el canal de YouTube de SICOMRA, dice Bartol, esto es una aclaración de Bartol, vamos a tener la charla, por lo menos hasta la parte que llegamos en YouTube. Mientras seguimos unos segundos más, escuchamos a Norberto. La interacción, perfecto, Aponte. Bueno, Aponte Jorge nos dice, no hay que olvidar la interacción con la computación cuántica, aún en fase teórica, inclusive para hacer el algoritmo. Politólogo y economista no soy quien para discutir, pero me parece que lo de fase teórica, que la computación cuántica ya está en fase de experimentación, ¿no? un poco más allá de la fase teórica, que ha habido algunos logros de IBM, de Google, de Microsoft, de un par de empresas del sector TIC,
a nivel global, alguna empresa europea también. Supongo que del otro lado del mundo debe haber, con más o menos publicidad, también experiencias similares. Y por supuesto, sí, digamos, la tecnología coevoluciona, ¿no? Hace falta que se desarrolle ¿Me pueden escuchar? ¿Quién está? ¿Facundo? Sí, exacto. Grandioso. Yo estoy contestando, estoy diseñando inteligencia artificial con mis conocimientos de politología. Sí, pero me tengo que conectar desde el teléfono. Perfecto, es lo que sugería nuestro público y los amigos. Entonces, sin PPT, creo igual te quedaban pocas transparencias. Sí, era la única. Sí. Perfecto. De todos modos, le aviso al público, la presentación completa y el video completo va a estar subido después a la página de SICOMRA y al canal de YouTube. ¿Sí? Facundo, entonces seguís como una voz en el teléfono, creo que había una novela que se llamaba, que era así, ¿no? Sí, para cerrar el tema, básicamente en el ejemplo que les estaba mostrando era, como les digo, un agente de inteligencia artificial que se entrenó con el mismo objetivo, ¿sí? De ganar esa carrera y recolectar esa cantidad de puntos que había en el camino. Pero en el transcurso del objetivo que tuvo el agente, identificó que no había necesidad de terminar la carrera, ¿sí? Lo que identificó es que si se quedaba iterando y dando vueltas y vueltas y recolectando una y otra vez todos los puntos extra que obtenía en esa zona, básicamente podía maximizar el objetivo final. ¿Sí? Y entonces esto, como lo que les trataba de transmitir con esto, es que nos trae nuevas formas de pensar cuál es el objetivo final de los sistemas que diseñamos, ¿sí? Porque para el algoritmo, el objetivo final de terminar la carrera no era tan relevante como si era obtener todos los puntos que había en el medio, versus para una persona que quizás lo que quiere hacer en algún momento es terminar la carrera, ¿sí? Obviamente con la mayor cantidad de puntos posible, pero al final quiere terminar la carrera. Como una máquina no tiene este concepto de lo finito, ¿sí? Básicamente puede quedarse iterando infinita cantidad de veces ahí y siempre obteniendo más y más cantidad de puntos para cumplir su cometido, ¿sí? Entonces esto nos trae a nosotros a colación este replanteo de decir, bueno, ¿cuál es mi objetivo final? ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo que yo quiero que mis soluciones de inteligencia artificial finalmente persigan? Porque van a hacer todo lo que esté a su alcance para maximizar ese objetivo. De hecho, hay un ejemplo, y con esto cierro, que escuché hace muy poco, donde daba el ejemplo, por ejemplo, de un modelo de inteligencia artificial que se entrenara para simplemente para obtener mayor cantidad de estampillas, ¿no? Imaginemos que yo soy un coleccionista de estampillas y básicamente compro un sistema de inteligencia artificial que finalmente su objetivo final es aumentar mi cantidad de estampillas, mi colección de estampillas. Entonces probablemente el algoritmo en un principio diría, bueno, me voy a crear una cuenta, ¿no? en algún retailer de esos conocidos para intercambiar estampillas con otros jugadores o con otros coleccionistas. Al poco tiempo el algoritmo se da cuenta de que más dinero implica más estampillas, ¿no? Y por lo tanto lo que hace es decir, bueno, si este dinero en realidad lo invierto en la bolsa, quizás pueda generar más dinero con el cual comprar más estampillas. Entonces hace eso y llega a un punto en el que dice, bueno, pero estoy limitado por la cantidad de gente que me vende las estampillas, ¿sí? Quizás pueda tener más estampillas si en realidad yo fabrico mis estampillas, ¿no? Entonces hace eso, ¿no? Compra una fábrica de estampillas para fabricar sus propias estampillas, ¿no? Entonces empieza a fabricar sus propias estampillas para tener mayor cantidad. Al poco tiempo se da cuenta de que necesita de suministro para fabricar las estampillas, necesita papel. Por lo tanto, empieza a talar grandes cantidades de árboles solamente para cumplir su último objetivo, que era aumentar la cantidad de estampillas que tenía. Es un ejemplo muy, muy burdo y muy bastante remoto, honestamente, pero sí nos da a nosotros esta visibilidad de tengamos en cuenta cuál es el objetivo final que persiguen nuestros modelos, porque son modelos matemáticos y por lo tanto van a intentar optimizar ese objetivo con todos los recursos que nosotros le ponemos a disposición. Así que bueno, con eso cierro la exposición. Creo que estás en mute, Alejandro. Estás muteado. Hola. Sí. No, estaba cantando solo, mentira. Estaba hablando.
Gracias, Facundo. Una lástima que hayamos tenido este corte y que ahora justo para la parte de las preguntas y respuestas no veamos tus expresiones, digamos. Las preguntas... Bueno, las voy a expresar. Dale, mandanos emoticones después. Las preguntas vienen de muy distintos órdenes. Voy a vincular unas preguntas del público con una mía porque tiene algún trazo de vínculo. Vos tenés una especialización de posgrado en inteligencia artificial, pero vos como experto hoy, y particularmente para el mercado argentino y la demanda creciente de especialistas o la demanda actual que hay de especialistas en estos temas, ¿vos crees que inteligencia artificial es algo que debe enseñarse en primaria, en preescolar, en secundaria? ¿Debe ser una orientación de grado de las licenciaturas o de las ingenierías en sistemas o en software? ¿Debe ser una especialización de posgrado? ¿Debe ser un curso terciario? ¿Qué recomendarías vos como estrategia? Hoy en día nosotros diferenciamos bastante bien dos cosas. Lo que se llama la inteligencia artificial aplicada y lo que es el desarrollo de inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial aplicada básicamente tiene como objetivo utilizar lo que la investigación, la academia, las grandes organizaciones ponen a nuestra disposición para aplicarla para resolver problemas de negocio puntuales. Eso yo, por ejemplo, lo veo muy factible hacer una carrera de terciario o algo que se enseñe en el secundario, porque es básicamente ese clic que nosotros tenemos que hacer en la cabeza para buscar esa otra forma de resolver el problema. ¿Sí? Pero ¿estás vinculando más a ciencia de datos, análisis de datos? O sea, estás diciendo, él aprende a usar una aplicación para manejar los datos de su tipo de empresa o negocio vertical. No es el que desarrolla la aplicación. Okay. Exactamente, es el que la utiliza, es el que consume esos, de una manera, entre comillas, servicios, software o lo que fuese, y lo aplica a una problemática en particular, ¿sí? Ahí lo que nosotros necesitamos, digamos, de las personas es, como te decía, cambiar la forma en la que resolvemos el problema, ¿sí? Buscar una nueva forma de solucionar ese problema. Ahora, por ejemplo, lo que tiene que ver ya con el desarrollo de nuevos modelos, o lo que tiene que ver más con el desarrollo de conceptos más profundos de inteligencia artificial, yo eso sí ya lo veo más en una carrera, en las últimas materias de una carrera de grado o ya una carrera de posgrado. A pesar de que los piezas fundamentales que están por detrás no dejan de ser la matemática, no dejan de ser algunos conceptos de ingeniería de software, pero esas piezas fundamentales hoy en día en el sistema educativo están en carreras de grado en general y son piezas fundamentales que se necesitan para poder al menos interpretar qué es lo que está pasando. Pero me parece por lo que decís que pensás en carreras de grado que podríamos decir más o menos duras, ¿no? O exactas o ingenierías. ¿Sí? Exacto. Sí, acá hay una cuota de matemática interesante, hay una cuota de... para decirlo así, cruelmente, no la licenciatura en economía y de repente saltan a esto, no. Una base matemática, una base lógica un poco más dura, ¿no es cierto? Exacto. Sí. Ok. ¿Y cómo está el mercado hoy acá? ¿Se está demandando ya? Yo creo que hay una demanda incipiente de analytics, por supuesto, de ciencia de datos, que es puntual, ¿no? Le podemos poner nombre y apellido en esta empresa, en aquella, dos personas, 5, pero me parece que esto está creciendo cada vez más porque sí veo que las empresas empiezan a incorporar estas herramientas, con lo cual, lógicamente, y que no tenemos el lugar de formación, eso todavía no está resuelto. Estábamos hablando recién de cómo incluirlo. Entonces, ¿qué debería ser a cortísimo plazo el mercado para tener más profesionales o expertos o especialistas que puedan manejar aplicaciones, aunque sea, digamos, como decías vos, como usuarios de las aplicaciones de inteligencia artificial? Y como bien decís, hay una gran demanda en el mercado, se la ve, y lo interesante es que la demanda está mayoritariamente empujada por las áreas de negocio. Es decir, las áreas de negocio tienen la necesidad de solucionar problemas de formas más creativas, y una de las formas creativas que se les ocurre es a través de la inteligencia artificial. Incluso a veces me sucede de tener conversaciones con clientes donde desafían el propio estado, ¿no? de la tecnología. En ese punto, yo creo que las áreas de negocio están muy, muy preparadas para demandar, y de hecho lo demandan, a ese tipo de profesionales. Por ahí las limitaciones que yo veo más en la implementación tiene que ver con dos verticales. Uno obviamente es la disponibilidad de profesionales capacitados, pero también la voluntad de las organizaciones de descansar
en esos socios tecnológicos para que los acompañen a transformarse en esa dirección, ¿sí? Porque ya no es algo que el socio o esa empresa proveedora de servicios puede hacer por sí mismo, tampoco es algo que la organización puede hacer por sí mismo, es algo que tienen que hacer en conjunto. Por lo tanto, la organización debe descansar en ese socio tecnológico que lo ayude a caminar en esa dirección. No es sencillo a veces descansar 100% en un socio tecnológico, pero es necesario. ¿Sí? Yo creo que esa es la limitación más grande que veo hoy en día. Facundo, ¿qué tendría que hacer? Bueno, Fernando tal vez te está todavía conectado. ¿Y qué debería hacer Fernando, el ministro de Ciencia y Técnica, ministro de Trabajo, ministro de Industria? ¿Qué debería hacer el gobierno? ¿Qué debería hacer el Estado argentino para tratar de desarrollar una política, un plan nacional de IA, pero bajado a la tierra, ¿no? ¿Cómo hacemos? Se han hecho discusiones, se han hecho debates, en todo el mundo se han escrito planes de inteligencia artificial, se pueden leer, se puede hacer el propio, las dos cosas están hechas, pero ¿qué deberíamos bajar rápido para que esto se desarrolle? ¿Cuáles son tus ideas mirando desde el lado del mercado vos? ¿Qué podrían hacer el Estado Nacional o los estados provinciales o la Ciudad de Buenos Aires también? ¿Qué puede hacer el gobierno para favorecer no solo que compremos inteligencia artificial, no solo que usemos inteligencia artificial para adentro, sino que desarrollemos productos o valoren los otros productos que no son TIC a partir del uso de datos, a partir del uso de inteligencia artificial? Un poco lo que habíamos charlado con Fernando un par de veces. Sí, yo creo que hay mucha oportunidad en el ámbito de acercar el ámbito académico a las organizaciones, ver cómo se puede integrar un poco más hacer un intercambio un poco más fluido entre las áreas de investigación, quizás los proyectos finales que hay en las diferentes carreras, cómo ver de que esto tenga un mecanismo para nutrir de alguna manera al mercado, ¿sí? Y te doy un ejemplo muy puntual. En una de las materias que doy, por ejemplo, hay un trabajo final. ¿Sí? Muchos de mis alumnos encuentran desafíos, ¿sí?, de poder aplicar el trabajo final dentro del puesto en el que desarrollan en alguna organización. Pero al fin y al cabo, cuando lo quieren llevar adelante, o sea, tienen el motivo, tienen el problema de negocio, lo conocen y tienen las herramientas que la vieron durante el curso, pero de alguna manera la organización no tiene un vínculo con la universidad que de una forma segura, ¿no?, de que esta persona desarrolle ese trabajo en este ámbito, porque obviamente hay datos de la organización que están expuestos, hay un conjunto de miedos que se dan porque un alumno esté trabajando en una problemática del negocio, pero al fin y al cabo, tanto la organización como el alumno se beneficiarían de que se encuentre una solución a ese problema. Hoy en día no hay un mecanismo que acerque ese trabajo final, ¿sí?, en un marco por ahí un poco más controlado, con la organización en la que ellos trabajan, o una organización que la universidad, por ejemplo, tenga algún convenio, ¿sí? Eso sería una forma fantástica de no solamente exponer a los alumnos a problemáticas reales que hay en el día a día, sino que además que una organización vea el procedimiento controlado de cómo se itera y cómo se lleva una solución de un problema de ese estilo. Ok, eso es una buena idea. Yo estoy leyendo los planes de más de 45 países que llevo recopilados al momento, por supuesto de China, de Estados Unidos, como bien marcó Fernando, pero de otros países mucho más chicos que nosotros incluso, de sus distintos caminos o estrategias en inteligencia artificial. Crear fondos, tratar de desarrollar startups. Digamos, a mí me parece muy importante esto que te decía antes del tema de la educación, cómo lograr que esto rápidamente tengamos más profesionales formados académicamente, formados, digamos, en la academia y, por supuesto, formados en la práctica, ¿no? Talleres, etcétera. Como vos lo marcabas, y ahí el Estado podría ayudar a impulsar esto de alguna manera, creando, no sé, cursos de verano, actividades mixtas. Las empresas podrían aportar compartiendo o teniendo en el verano capaz que pasantes, estudiantes de carreras de ingeniería que puedan trabajar unos meses o un tiempo dentro de las empresas y ver, compartir con ellos lo que están haciendo con estas herramientas. Empresas como Microsoft lo podrían hacer también, por supuesto. Tenemos un largo verano que por ahora promete ser semi-cuarentenoso,
Así que hay mucho tiempo para estudiar, ¿no es cierto? Sí, incluso hay algunos roles algunas carreras que uno las puede convertir rápidamente al campo de inteligencia artificial porque son personas que han estado expuestas a este tipo de problemáticas durante toda su carrera, ¿sí? Por ejemplo, la gente que ha estudiado física, ¿sí? Se ha dedicado muchísimamente a masajear grandes volúmenes de datos, ¿sí? Porque la información que tienen para hacer inferencias sobre los cuerpos celestes, bueno, necesitan este tipo de técnicas, están muy familiarizados, ¿sí? Entonces son roles que uno los puede convertir y de hecho si uno se pone a ver el trasfondo de la mayoría de la gente que trabaja en ciencia de datos, va a encontrar licenciados en matemática, licenciados en física, son típicos roles que finalmente se los convierte a roles de ciencia de datos o inteligencia artificial. Pero ahí hay un tema que no voy a decir ni siquiera que es cultural, es como de actitud, ¿no? De perfiles. Parece que a veces algunos de estos científicos y el mundo de los negocios no se encuentran. No digo que no se lleven, exacto, sí. ni siquiera que se encuentran, ¿no? Entonces terminan trabajando de investigadores y publican muchos papers, pero no están con ninguna conexión, con ningún vaso comunicante con el mundo de las empresas, de los negocios, de los desarrollos concretos, del mundo práctico, ¿no? Conocimiento aplicado. Y por otro lado también las empresas a veces no recurren a la académica con la frecuencia, con la inteligencia y con la intensidad que deberían, ¿no es cierto? Van a los másteres de negocios y a lo mejor no van a buscar en estos lugares como vos estás orientando, ¿no? Tal vez un poco más duro donde están las cosas. ¿Qué hacer para tener un ejemplo que has hecho? Sí, es una pequeña propuesta, un pequeño aporte. ¿Qué pensás para hacer? ¿Qué tendríamos que hacer y qué probabilidades tenemos de tener unicornios? Insisto, es una pregunta que me han pasado, me parece importante, pero los unicornios a mí me parecen a veces más icónicos que valiosos, porque por supuesto que lo son valiosos, pero digo, entre tener 4 unicornios y lograr que el 98% de las pymes no TIC de la Argentina tengan una herramienta y utilicen los datos para crear valor, quiero las dos cosas, no quiero solamente unicornios. Quiero pymes que utilizan estas herramientas para mejorar su conocimiento de negocio y su gestión de negocio. Entonces, ¿pero qué hacemos para desarrollar unicornios? ¿Hay posibilidades en tema de inteligencia artificial? Claro. En general hay 3 cosas que diferencian a una compañía común de una compañía que utiliza inteligencia artificial de forma orgánica, ¿no? Es decir, que le permite crecer a la velocidad en la que necesitan crecer, ¿sí? Lo que sería, finalmente le permitiría llegar a ser un unicornio, ¿no? Y la primera es, básicamente, obviamente, más allá de tener un problema de negocio, ¿no? bien fundamentado, pero ¿cuáles son las características que veríamos en un unicornio si fuera un unicornio relacionado con inteligencia artificial? ¿Sí? El primer punto fundamental, probablemente estas organizaciones tengan una estrategia de adquisición de datos, ¿sí? Porque sabemos que los datos no caen de los árboles, hay que salir a buscarlos, y a veces salir a buscarlos implica tener una estrategia de adquisición de datos, porque lo importante no es tener datos, es tener datos que nadie tiene, ¿sí? Hoy en día lo que hace a Tesla, por ejemplo, y su sistema de navegación automático, un elemento de semejante valor en el mercado, como se lo ha visto cuando salió al mercado, es simplemente porque Tesla es la compañía que tiene mayor cantidad de kilómetros recorridos de forma autónoma que ninguna otra compañía. Es decir, que ellos están automáticamente, a pesar de que hoy en día no tienen la tecnología al 100% diseñada, pero son la compañía que está en mejor posición para generar un sistema autónomo de conducción, ¿sí? Simplemente porque tienen los datos que nadie más tiene, ¿sí? Los otros necesitan subirse a un auto y empezar a recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros. Por lo tanto, ese elemento, una estrategia de adquisición de datos, es piramidal para una compañía que quiera posicionarse en la inteligencia artificial. El segundo punto es una compañía que por defecto tenga la tendencia a eliminar silos, ¿sí? Eso es una de las barreras que yo más veo en las organizaciones cuando vamos con una solución de analítica avanzada, de machine learning. Enseguida aparecen esas cuestiones, bueno, pero la seguridad, pero ¿quién va a poder ver esto? Las organizaciones que son más exitosas en esto, sus datos son lo más abiertos posible y están accesibles
a lo largo y a lo ancho de todos los empleados de la organización. Obviamente con restricciones, no estamos diciendo que tienen que estar 100% abierto todo, pero sí hay una visión de que los datos son democráticos para mi organización y la innovación puede venir de cualquier lado, ¿sí? Desde mi área de marketing, desde mi área de procesos, o sea, no hay... En ese punto, no te interrumpo, pero agrego, sí, parece más probable que esa cultura esté dentro de una plataforma, de una empresa digital, que dentro, exacto, de una empresa de los rubros tradicionales, como característica cultural frente a esta mirada del Open Revolution, ¿no? Los datos abiertos. Okay. Lo mencionaste 100%. Y la tercera característica son organizaciones que tienden a automatizarlo todo, ¿sí? Es decir, son organizaciones que no se quedan en, bueno, voy a automatizar este proceso. No. Cuando tienen un problema de negocio y cuando lo tienen enfrente, su principal solución ya es automática, ¿sí? Es decir, intentan aplicar directamente procesos automáticos para solucionarlos de forma directa. Yo diría que esos son los 3 elementos que debería de tener una compañía para que tenga altas chances de convertirse en un unicornio o al menos en una empresa exitosa en el marco de lo que es la inteligencia artificial. Me parece sumamente adecuada y además, como docente, muy analítica tu forma de contestar, de abrir la respuesta y de esquematizarla, me parece muy analítica, muy correcta. Cambiando totalmente el ángulo del tema, ¿no? Vos contabas las diferencias del deep learning, machine learning, etcétera. Por ahora vemos mucho de la máquina que aprende replicando, ¿no? Le enseñan a pensar, copia la forma de jugar de grandes jugadores de ajedrez, como decías vos, y juega, aprendió todas las jugadas de los mejores y sabe hacerlas e incluso puede a partir de eso pensar una nueva. Y hablaste, muy interesante para mí, el planteo del reinforcement learning, donde le digo las reglas, le digo el caballo mueve así, el alfil mueve así, y no le muestro nunca ningún juego de nadie, ¿no? No lo dejo copiar ni replicar lo digo porque hace poco vi la película, ¿no? La famosa película de Replicantes de vuelta, y digo que la máquina puede a partir de las reglas crear sus propias jugadas, por decirlo así, y esto está. ¿Cómo ves lo que se llama a veces el juego de centauros, ¿no? Donde finalmente la máquina nunca termina de reemplazar, sino que es la máquina y el hombre, ¿no? Juntos. Está el experto y está la máquina, ¿no? Lo que alguna vez llamaron, ¿no? Juego contra la máquina, o juego contra un hombre, o juego contra un hombre y una máquina, ¿no? Y lo que en su momento tuvo una gran ventaja, que era la combinación de las dos cosas. ¿Cómo lo ves eso a futuro? Definitivamente la inteligencia artificial supera y esto del planteo del centauro no es necesario, o sí es necesario, y acá donde la complico, bajo una mirada ética o de responsabilidades jurídicas, etcétera, que haya un humano en alguna parte del proceso, ¿no? Apretando el botón sí, prender, apagar, ¿no? Sí, tenemos una tendencia a... Digamos, la respuesta definitivamente sí. Voy a empezar con tu pregunta. O sea, el futuro, por supuesto que es combinado. De hecho, tenemos casos, por ejemplo, sobre todo en lo que tiene que ver con diagnóstico de cáncer. Hay modelos, hay un caso en un hospital en Estados Unidos donde básicamente desarrollaron un modelo para la detección de cáncer que tenía una X cantidad de una performance X, ¿no? de accuracy, ¿no? de la precisión con la que hacía el diagnóstico, perdón. Y esa accuracy o esa precisión era, ¿no? un determinado valor, digamos 80%. Un experto humano, por ejemplo, haciendo ese mismo diagnóstico, hubiera tenido una performance del 79%, ¿no? de precisión en los diagnósticos que hacía, ¿sí? Pero lo que se vio es que los tipos de errores que cometía una persona y los tipos de errores que cometía el modelo automático eran bien distintos. Y que cuando los combinabas a los dos, tenías exactamente, un 90 y pico, ¿no? % de precisión en las detecciones. Entonces acá son casos típicos donde nosotros vemos donde el uso de la inteligencia artificial finalmente potencia a las personas, ¿no? Hace poco dirigí una tesis sobre diagnóstico por imágenes y era exactamente eso lo que estaba pensando, lo que vos respondías. Entonces sí, es una cobotización, no es un hombre y máquina colaborando, trabajando en conjunto, lo cual además saca un poco el miedo, las fantasías de que la máquina nos reemplaza o la máquina
¿no? Porque estamos ahí, estamos en control en cierta forma de la situación, y desde el punto de vista legal, regulatorio, para los contadores, para los abogados que necesitan, ¿no?, una dirección, un responsable, nos evita entrar en lo que va a ser una de mis últimas preguntas, el mundo del transhumanismo, ¿no?, donde la inteligencia artificial necesita de nuevas reglas, de nuevas normas, ¿no?, de derechos de quinta generación, algunos llaman, ¿sí? Entonces, ahí voy, por ahí voy. ¿Vos pensás que en un futuro la inteligencia artificial general, la poderosa, va a poder reprogramarse a sí mismo y tener algún grado de autonomía de lo que fue el mandato o el diseño o el designio de su programador, y tener, por así decirlo, una cierta conciencia o identidad, cumplir más que el test de Turing, ¿no? Realmente serlo, no solamente exhibir una conducta inteligente, sino, si pudiéramos saber, lo que sea, ¿no? Sí, bueno, es una pregunta un poco filosófica también, Sí, porque habría que ver, sí. ¿no?, qué es ser consciente, ¿no? Sé que no tenemos la respuesta ni entre todos juntos hoy, pero digo, Sí, sí. No, pero me parece vos sabés excelente. mucho más que todos nosotros y queremos ver qué pensás vos de esto. Sí, o sea, habría que definir un poco qué es ser consciente. Digamos, hoy en día digamos, en la carrera de lo que vos mencionás como inteligencia artificial general, estamos un poco lejos todavía, básicamente porque la mayor cantidad de ejemplos de inteligencia artificial que nosotros vemos son ejemplos, lo que se llama orientados a una tarea en particular. Es decir, nosotros tenemos modelos que solucionan muy bien determinado problema, pero no tenemos modelos que exhiban una amplia habilidad en una gran variedad de tareas, ¿sí? Si bien, por ejemplo, el caso del juego de Go que les mencionaba, que se generó utilizando la técnica de Reinforcement Learning, fueron los primeros pasos en esa dirección, ¿sí? Y aparecen entre estos conceptos de planeamiento, ¿no?, de ser consciente de los objetivos que tengo a corto plazo, a largo plazo. ¿Cuánto estamos nosotros a distancia de eso? Estamos bastante en la distancia. Si va a ser posible lograrse, honestamente yo creo que sí. En ese punto soy optimista, entre comillas. Sí, no sé si es optimista o no, pero yo coincido, creo que sí, que va a ocurrir. Y no creo que sea tan malo como algunos predicen, pero sí, creo que va a ocurrir. Tal cual, porque lo que sí es importante es tener en cuenta que esto requiere de responsabilidad, y por eso hay consorcios de organizaciones y gobiernos que forman estos consorcios para asegurarse de que la investigación de la inteligencia artificial no solamente avanza en la dirección correcta, sino avanza en direcciones que esté alcanzable para todo el mundo, que sea responsable, que las personas puedan interpretar lo que estos modelos o estos sistemas finalmente hacen, porque nadie va a utilizar algo que no podemos comprender o por lo menos va a dificultar el acceso o la distribución masiva de ese tipo de tecnologías si las personas no logramos comprender por qué los modelos o las soluciones se comportan de la manera que lo hacen, ¿sí? Pero creo que efectivamente es algo alcanzable. De hecho, a mí algo que me sorprende muchísimo es la mayoría de los grandes avances en inteligencia artificial de alguna manera están inspirados en cómo funciona la propia mente humana, ¿sí? Sí. Incluso esta metodología, Reinforcement Learning, está basado en un mecanismo que tiene el hipocampus en el cerebro y cómo retroalimenta las memorias, ¿sí?, que de alguna manera reproduce. ¿Sí? Hay una especie de pequeña simulación que sucede en el cerebro, y esas cosas las hemos copiado y las hemos llevado y nos hemos dado cuenta que funcionan. Entonces, no vería un motivo por el cual no continuemos en esa dirección. Correcto, y para ir cerrando, pues estamos plenamente en horario. Además, bueno, tuvimos esos pequeños inconvenientes que por suerte los salvamos y pudimos disfrutar de tu pregunta. Vos decías y te apoyaste en una de las miradas que hay hoy, ¿no?, que todavía falta para la inteligencia general. Vos sabés que hay un montón de científicos que piensan que falta muchísimo, algunos incluso que piensan que nunca llegaremos a ese punto. Vos conmigo los dos pensamos que sí, de corazón, porque ahí no tenemos tal vez ni siquiera los datos, pero ¿no pensás también que puede haber un cambio de fase crítica, digamos, que en la evolución del conocimiento humano, en la evolución de un montón, en la biología misma, el punto de equilibrio no es gradual, de repente es gradual, y hay un cierto momento donde se produce un salto donde cambian una cantidad de cosas y se produce un cambio de fase crítica, ¿no? Algo que no era previsible, viste que hay unas leyes, la ley de Amara, la ley de Gates,
de que no podemos apreciar bien el impacto de la tecnología en el corto ni en el largo plazo, sobreestimamos y subestimamos el efecto, podría haber también un cambio de fase que de repente hubiera una aceleración de la mano de la computación cuántica o de otra tecnología, en esa coevolución hubiera un salto y se produjera mucho antes, ¿no? Este cambio hacia una inteligencia artificial más poderosa y más general, ¿no? ¿Podría ser? Bueno, ¿No? sí, desde ya, bueno, uno de los mencionaste vos, o sea, lo que es la computación cuántica es un tipo de computación que, por lo menos a la forma en la que nosotros entrenamos modelos de aprendizaje automático, nos es muy atractiva, ¿no? La forma en la que opera ese tipo de sistemas casi que es como ideal para el mundo del aprendizaje automático. Así que definitivamente ese sería un camino. Y de hecho, y esto ya es una opinión más personal, nosotros estamos cerca de un punto en el que estamos necesitando ese punto de inflexión, ¿no? Porque en los últimos años lo que se ha visto en el avance de la inteligencia artificial es, bueno, generar, como te decía hoy, modelos más grandes, más tamaño, más parámetros, cada vez más grandes, más información. Nos estamos moviendo en esa dirección, hacer las cosas más grandes. Sí. Y eso, si bien se puede hacer, tiene límites visibles, ¿no? Entonces, estamos cerca de necesitar ese pequeño saltito que nos va a cambiar el juego y nos va a habilitar todo un nuevo nivel, como bien vos dijiste, ¿no? Si en la jerga de juegos, ¿no? Cuando uno desbloquea un nivel y de repente se le abre un nuevo panorama que no veía, creo que estamos Tal cerquita cual. de ese... Un cambio de paradigma, como diría Kuhn. Exacto. Facundo, para terminar, cortito, un tip para un chico argentino que está por entrar a la facultad. ¿Qué le decís? ¿Qué le digo? Qué buena pregunta. Básicamente, yo lo que siempre trato de inspirar es ejercitar la curiosidad, buscar lo bueno que tiene la inteligencia artificial, y a mí es algo que me apasiona de eso, es que se puede aplicar en cualquier cosa. Si uno quiere hacer matemática, uno lamentablemente necesita hacer números, pero la inteligencia artificial es como que uno lo puede aplicar a lo largo y a lo ancho, y estoy seguro que vamos a encontrar algo que a las personas les apasione y poder solucionar ese problema que les apasiona utilizando este tipo de técnicas. O sea, muévanse en una dirección que a ustedes que a ustedes los apasione, que realmente son problemáticas que las vivan, que casi que las vivan en primera persona, eso sería ideal, y métanse hasta la frente, ¿no? Es decir, embárrense al 100% y no sean sutiles en eso. Es decir, vayan al 100%, implementen algo de punta a punta para realmente entender qué es lo que está pasando. Y yo creo que en esa tendencia a implementar algo de punta a punta o hacerlo por completo, les hace ese clic, o por lo menos así me pasó a mí, que cuando lo intenté hacer por mis propios medios, descubrí cosas que no sabía y que incluso me potenciaron a seguir avanzando en esa dirección. O sea, hay una belleza en meterse de punta a punta en el problema y solucionarlo, y hay una satisfacción personal, me parece, cuando el problema que solucionamos es algo que a nosotros nos apasiona. Así que ese sería mi sugerencia, buscar algo que los apasione para solucionar. Lo interesante es que las herramientas están en Internet, están en las universidades públicas, están accesibles para todos. En Argentina hay programas buenísimos que cubren estas temáticas. Solamente se necesita tener decisión y ir de lleno. Hay excelentes profesionales que están dispuestos a ayudarlos en ese punto. Así que encontrar algo que los apasione, meterse de lleno, diría que son mis 2 tips. Facundo, mientras hablo con vos, mientras hacíamos todo esto, yo mientras también me comunicaba con Norberto Capellán, presidente de SICONRA, con Carlos Bartol, con todo el equipo. Y voy a decir en mi nombre y en el de ellos también, muchas gracias. Ahora seguramente te va a agradecer Norberto con el cierre, pero además destacar, insisto, desde una mirada docente, la simpleza con que has atacado un tema que suele ser visto como muy complejo, lo didáctico, lo claro, y es más, lo placentero que ha sido escucharte, de una claridad, una afabilidad muy grande en transmitir estos conocimientos. Así que lo peor que te puedo decir es que seguramente te vamos a convocar y muchas más veces. Un gusto, Facundo, y le paso el micrófono a Norberto. Sí, gracias
Alejandro, ciertamente comparto tus conceptos sobre la exposición de Facundo. Ha sido de un tema complejo una traslación a algo bastante claro para que podamos abordar este tema, que no era la ambición en una hora completarlo, porque por supuesto es un tema de extrema complejidad, pero ciertamente vimos varias cuestiones interesantes desde la historia, de cómo fue la evolución, desde la técnica, desde la importancia de los modelos, incluso de algunos aspectos sociales y hasta filosóficos relacionados con el tema de la inteligencia artificial. Y cómo, utilizando la inteligencia artificial, se puede abordar con esta tecnología la solución de distintos tipos de problemas. Esta tecnología que denominamos nueva, pero en realidad no es tan nueva, está apuntando a traer cambios profundos, tanto en las actividades económicas como en las actividades sociales. Lo escuchábamos al principio a Fernando Peirano decir de la importancia de esta tecnología, decir de la importancia de tener planes de gobierno relacionados con esta tecnología. También lo reforzó Alejandro. También se dijo que obviamente la inteligencia artificial tiene el componente de la gran cantidad de datos donde se puede extraer la posibilidad de aprender y de poder tener soluciones efectivas. También la importancia del hardware y sobre todo del software, o sea, los algoritmos. Y en esto se tiró ahí sobre la mesa la posibilidad de, como en otros casos, también contemos en algún momento con un unicornio de una empresa argentina que se dedique específicamente al tema de inteligencia artificial. Sin duda, en los últimos meses, todo lo que transcurrió y que cada uno de nosotros transitó ha cambiado los hábitos personales, laborales, y muchos de estos hábitos sin duda van a permanecer así, diferentes, no van a volver a ser los mismos que antes teníamos antes de la pandemia. Y en este contexto, una de las cuestiones que ya tocábamos en algunos otros webinars tiene que ver con la capacidad de adaptarnos, las habilidades de adaptarnos que quizás se transformen en una habilidad muy valiosa. Y la inteligencia artificial, con todo lo que propone y la promesa que pone sobre la mesa, también va a requerir una gran capacidad de adaptación de todos y cada uno de nosotros. Sin duda, todo el concepto de transformación digital que ya veníamos viendo que iba a cambiar el mundo de una manera totalmente disruptiva, se aceleró durante este proceso y esto representa un desafío y también una oportunidad, tanto para el sector público como para el sector privado. Como decía Fernando, la incorporación de tecnologías como Internet de las Cosas, Big Data, Blockchain, inteligencia artificial o robótica, están haciendo que tanto el sector privado como los gobiernos replanteen sus prioridades y sus agendas. Hace alrededor de un par de meses, una persona que seguramente es conocida por muchos, el historiador y escritor israelí Yuval Harari decía: la revolución de la inteligencia artificial y la automatización no será un evento único, sino una cadena de revoluciones cada vez mayores. Así que la verdadera gran pregunta, argumentaba Harari, es psicológica. Si como seres humanos tenemos la estabilidad mental y la inteligencia emocional para reinventarnos repetidamente, estas dos destrezas que ni siquiera se enseñan, parecen poca cosa, sin embargo, marcarán la diferencia entre los que se adapten y los que sucumban al escenario de variabilidad constante que presenta el siglo XXI. Este es sin duda el gran desafío que hoy estamos enfrentando. Lo enfrentamos con la pandemia, pero también lo enfrentamos con estas tecnologías que van a cambiar el mundo del trabajo, van a cambiar la economía, incluso van a cambiar la sociedad, y estas habilidades de adaptación sin duda van a ser un punto central
en nuestro futuro cercano. Quiero, para terminar, realmente agradecer profundamente la participación de Fernando Peirano, que tenía otro compromiso y nos acompañó al principio y ahora se desconectó. Por supuesto, agradecer profundamente la presentación tan interesante de Facundo Santiago y la colaboración valiosísima del doctor Alejandro Prinz, y por supuesto agradecerles a todos los que han estado conectados durante esta hora y media, a pesar de las dificultades que en algún momento se presentaron. Hemos completado este ciclo. Siempre resulta muy interesante escuchar, reflexionar y disparar nuevas preguntas. Quizás tengamos más preguntas que respuestas, pero siempre es interesante e importante el debate y poder encontrarnos y compartir estas informaciones, en este caso sobre la tecnología, pero no sobre la tecnología per se, sino aplicada al mundo real, a la sociedad, a la economía, a cómo nos movemos, a otros aspectos que no son solamente aspectos técnicos. Realmente esperamos vernos pronto. Les deseo a todos los que estuvieron conectados que terminen muy bien el día y nuevamente muchas gracias a todos por haber participado.